glorioso evangelio. Estamos en 1 de Timoteo capítulo 8, versículo 17. Porque la salvación es lo único que nos da la esperanza cuando todo esto sucede. Y hermanos, la verdad es muy triste. Es muy triste. Como cristianos sabemos que tenemos una postura que la Biblia nos enseña. Pero por encima de todo eso, no sé si ustedes han visto noticias. Ayer salió una noticia que en verdad quebró mi corazón. Porque un padre es palestino, está en Gaza. Salía envuelto en plástico y dice que era su hija de 5 años. Entonces obviamente el dolor es para todos. Ahora sí, Dios va a hacer lo que tiene que hacer, pero no somos tan pro Israel que no nos importa lo que pasa, porque hermanos, sí, en verdad hay mucho dolor por ambos lados y sí tenemos que orar. Y la verdad, hermanos, hay cristianos en Gaza. Hay iglesias que han sido atacadas, que han tenido congregantes, la mitad son israelitas y la mitad son palestinos. Entonces, ¿cómo responder a eso, no? Porque hay cristianos que por encima de todo eso, de alguna manera han encontrado esa unión en Cristo, por encima de sus diferencias políticas y geográficas. Y por eso lo que nos une es el Evangelio. Estamos en 1 Timoteo capítulo 1, y continuando con la serie de 1 de Timoteo. Ahora, Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo es un pastor joven. Por cierto, hay mucha enseñanza, hermanos, el día de hoy, pero lo traté de hacer lo más simple posible. Pero espero que sea de bendición. Y se los confundo, quéjese con mi esposa, ¿ok? Estoy bromeando, hermanos. Timoteo es un pastor, pero aún siendo pastor, Pablo ve la necesidad de explicar el Evangelio y lo describe como el glorioso Evangelio. Y el tema que vamos a ver hoy, hermanos, de los versículos 8 al 17, y vamos a leer todos los versículos, lo que Pablo trata de enseñar es simplemente lo siguiente: no hay nada mejor que el Evangelio. Que no hay nada mejor que el Evangelio. Ahora, para explicar esto, Pablo escribe un ensayo, sobre lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Si ustedes están en 1 Timoteo, hoy vamos a comenzar desde el versículo 8, pero versículo 7, Pablo había terminado diciendo, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Se acuerdan? Había hablado acerca de los problemas que esa gente causaba. Pero ahora Pablo como que retoma el tema de la ley para aclarar. Por eso el versículo 8 comienza diciendo, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces empieza a explicar, y de los versículos 8 al 17 vamos a encontrar acerca de... Él escribe un ensayo, ¿okay? Y presenta tres argumentos explicando por qué no hay nada mejor que el Evangelio. Y lo que hace es, el primero explica en los versículos 8 al 11, explica el propósito de la ley. En los versículos 12 al 14 da su propio ejemplo, contraste de la ley y el Evangelio. Y los versículos 15 al 17 da una descripción plena de lo que es el Evangelio. ¿Okay? Entonces, él da tres argumentos explicando por qué no hay nada mejor que el Evangelio. Comenzamos. Punto número 1, el propósito de la ley. Pablo comienza escribiendo y definiendo el propósito de la ley. 1 Timoteo 1:8, todos los versículos ahora sí están aquí. ¿Okay? Comencemos. Ahora, él comienza explicando que la ley es buena. Él comienza explicando que la ley es buena. Pero sabemos que la ley es buena. Es buena. ¿A qué se refiere? Está haciendo una alusión al Antiguo Testamento, principalmente a las leyes de higiene, a las leyes, o sea, sí había muchas leyes que las protegían, que les mantenía en buena salud. Y él lo usa de esa manera porque dice, si uno la usa legítimamente, es decir, no es para discutir, sino es para
para aprender, ¿no? Para aprender. Para que sea de ayuda para nosotros. Ahí en versículo 8, ¿ok? Ahora, versículo 9, ese no lo tengo ahí, pero versículo 9, y ahora explica, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Una lista muy extensa. Déjenme explicarles de qué está hablando Pablo. Ahora, Pablo dice, el propósito de la ley no es para que entre nosotros discutamos, dice, no es para el justo, sino, y empieza a dar, y habla, da tres diferentes listas, ¿ok? Y dentro de cada lista tiene sus listas. Vamos a verlos rápidamente. Primero, ¿ok? Los que andan sin ley, versículo 9, ¿ok? Sino para los transgresores y desobedientes. Transgresores y desobedientes. Esta es la gente que dice, nadie me dice qué hacer, nada me importa, yo soy libre, y vemos ese tipo de gente, ¿no? Entonces, eso se refiere para los transgresores y los desobedientes, los que dicen, a mí nada me importa. Y dice, la ley es para ellos, para ellos. En segundo lugar, primero los que andan sin ley. En segundo lugar, los malos, porque ahora dice, para los impíos y pecadores. Esto literalmente son impíos y pecadores, los que están llenos de pecado o los que son notablemente malos. Esa es la idea. Entonces, no solamente para los que dicen, a mí nada me importa, los ateos, etcétera, nada me importa, y los que notablemente tienen pecado. Y en tercer lugar, los mundanos, porque en versículo 9 también dice, para los irreverentes y profanos. Profano literalmente quiere decir antisagrado, o lo conocemos como mundano, worldly, los que son amantes del mundo, o los que faltan al respeto de las cosas sagradas, de las cosas de Dios. Entonces, es una lista completa, acusando de una manera general a todos, a los que nada les importa, a los que son malos y a los que son amantes del mundo, ¿no? Entonces, y Pablo dice, la ley es para todos ellos. Y en segundo lugar, él introduce una lista que ahora es para los peores de los peores. Los peores de los peores. Porque quiero que noten, los parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjuros. Es una lista directamente en contra de los 10 mandamientos. Vamos a verlos uno por uno. Los parricidas y matricidas, honra a tu padre y madre. Los que van en contra literalmente y directamente a lo que Dios dice. Los homicidas, no matarás. Los fornicarios y sodomitas, no cometerás adulterio. Los secuestradores, no hurtarás. Los mentirosos y perjuros, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces aquí encontramos ahora a los peores, describe a los peores que van directamente en contra de Dios. Dice, la ley es para ellos. Y ahora en tercer lugar, primero habló de una manera general, ahora habló de los peores y ahora expande su campo y dice, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. A la sana doctrina, es decir, enseñanzas de Jesús, enseñanzas de Pablo y lo que encontramos en la Biblia. En resumen, la ley expone nuestra condición delante de Dios. Y es lo que Pablo dice. Mire, la ley es buena, pero la ley no es para el justo. La ley no es para los que ya son salvos. La ley es para hacernos ver que estamos mal delante de Dios, que estamos perdidos en nuestra condición delante de Dios. Y ahora, para explicar un poco más esto, en segundo lugar, Pablo da su ejemplo. Pablo da su ejemplo. Y ahora, versículos 12 al 14, y comienza diciendo así, el versículo 12. Doy gracias a que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo fiel poniéndome en el ministerio. Y ahora él da su ejemplo. Habiendo yo sido antes, y dice, yo era así. Dice, yo era blasfemo, perseguidor, injuriador, etc.
Dice, yo antes era así, yo era de lo peor. Y sabemos que posiblemente él mató a cristianos. O sea, él hizo de todo. Y él ahora da su ejemplo de cómo, de la ley, ahora, cómo habla del evangelio. Y ahora, y dice de su testimonio, pero fui recibido a misericordia. Yo era antes así, pero fui recibido a misericordia. Una vez más, explicando cómo el evangelio lo alcanzó. Fui recibido a misericordia. Y enfatiza la gracia, no la ley. Dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo presenta como evidencia, como segundo argumento de que no hay nada mejor que el evangelio, su propia vida transformada como evidencia de que no hay nada mejor que el evangelio. Entonces encontramos el ejemplo de Pablo. Y en tercer lugar, bueno, primero vimos el propósito de la ley. Pablo ahora presenta su propio ejemplo. Y en tercer lugar, él describe plenamente lo que es el evangelio. Versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ahora él empieza a describir el evangelio. Primero dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es decir, el evangelio no hace acepción de personas y es para todos, es para todos. Y él explica, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué está enseñando? Que la salvación fuera de Cristo no existe. Entonces, ¿qué es este evangelio? ¿Cómo que Cristo vino a morir por nosotros? Bueno, este es el evangelio. Es la muerte, sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el evangelio. Ahora, hay unos versículos que nos enseñan acerca del evangelio y se los voy a compartir. El evangelio podemos dividirlo, es lo que encontramos en nuestras invitaciones. ¿Qué es el evangelio? Primero, tenemos que entender que todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, dice, todos somos pecadores. ¿Eso qué quiere decir? Que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos excluidos. Ya no tenemos entrada al cielo. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender que todos somos pecadores, que no hay nada que esté exento. Y en segundo lugar, tenemos que entender que el pecado que tenemos tiene un precio. Y la Biblia lo dice. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, la religión y la gente enseña buenas obras, la gente enseña hay que ir a la iglesia y diferentes cosas, pero la Biblia es bastante clara en enseñarnos que la paga del pecado es la muerte. No hay otra alternativa, no hay otra manera. Es decir, cuando morimos, tenemos que enfrentar la muerte, la segunda muerte, que es la muerte espiritual. No hay otra, porque la paga del pecado es la muerte y tenemos el pecado. Ahora, entonces tenemos el precio del pecado. Ahora, en tercer lugar, y este es el evangelio, la buena noticia es que ese precio ya fue pagado. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es lo que entendemos como expiación. Esto es lo que entendemos como propiciación, o como lo vimos hace rato, como redención. Después vamos a ver todo eso. Pero el punto es, Cristo ya pagó por nuestro precio. Por eso se habla de recibir a Cristo, por eso se habla de todo eso. ¿Por qué? Porque teníamos un precio que pagar por el pecado, pero Cristo ya lo pagó por nosotros. Y ahora, como Él pagó por nuestro pecado, Él nos ofrece la salvación, o también conocido como la vida eterna. Romanos 6:23, la segunda parte, dice, mas la dádiva, quiere decir regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así que para entrar al cielo, no es algo que nosotros podemos hacer, tenemos que recibirlo de nuestro Señor Jesucristo. El regalo, la dádiva de Dios es vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué debemos de hacer? Debemos de creer este mensaje de las buenas nuevas, o conocido como el evangelio, y tenemos que recibirlo por fe de una manera individual, porque Romanos 10:9 y 10 dice,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿De qué está hablando? De la resurrección de Cristo. Dice, ¿qué dice? Serás salvo. Una vez más, la salvación es por fe, recibiendo, confesando, pidiendo al Señor que entre en nuestro corazón y creyendo en nuestro corazón que Él murió por nosotros. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces la salvación se tiene que recibir por fe. Y por eso no existe nada mejor que el Evangelio, porque nada nos da la vida eterna sino Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿usted ya recibió esta salvación? Si no, yo le invito a hable conmigo al terminar el servicio. Podemos hablar un poco más acerca de esto, acerca de cómo recibir a Cristo, o hable con mi esposa, con el hermano Salvador, con la hermana Lili, con los que estamos aquí, y podemos platicar. Ahora, para terminar, estamos a buen tiempo, llevo 20 minutos, estamos a buen tiempo. Sentí la necesidad de extraer algunas lecciones, porque este pasaje fue mucha enseñanza. Entonces sentí la necesidad de extraer algunas lecciones para nosotros, porque la pregunta es, ¿y qué hay para mí? ¿Qué debemos de aprender de todo esto? Entonces les comparto 3 lecciones sobre Dios, sobre el Evangelio y sobre nosotros. Vamos a comenzar con lecciones sobre Dios. En primer lugar, Dios es clemente. 1 Timoteo 1:16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pero quiero que noten, primero, Dios es clemente. ¿Qué quiere decir que Dios es clemente? Ahora, Pablo da testimonio. Yo antes era blasfemo, yo era perseguidor, y todo eso. Pero yo soy quien soy porque Dios fue clemente. Clemente es ser paciente, es ser tolerante. Pero específicamente me encanta este concepto de lo que es la clemencia. Es mantener la calma aun cuando provocado. ¿Cuántos de nosotros le hemos provocado a Dios con nuestros pecados, con nuestras fallas? Y es lo que Pablo dice: Dios me tuvo por fiel, me tuvo por paciente. Y Pablo se recordará cuando él mató a cristianos, cuando él persiguió cristianos. ¿Cómo eso no es provocación a Dios? Pero Pablo dice: hey, les recuerdo, Dios es clemente. Y les recuerdo, Dios es clemente para con nosotros. Él nos es paciente. Y gracias a Dios de que Él no nos trata de la manera en que merecemos ser tratados. Él nos trata con toda paciencia, con toda tolerancia, pero también Él nos espera. Él nos espera, aun cuando sabiendo estamos en contra de Dios, estamos de tercos, ¿a poco no? Estamos yendo en contra de nuestro Señor. Un segundo punto en el versículo 17. Ya cuando termina, y ahorita vamos a leer todo el pasaje para que lo entendamos. Por tanto, al Rey de los cielos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Recalco esa descripción, ese adjetivo, para decir lo siguiente. Pablo está diciendo: Dios sabe lo que Él hizo en mi vida, porque Dios es sabio. Y les digo algo, Él sabe exactamente lo que Él está haciendo en nuestras vidas, porque Él es sabio. Servimos a un Dios sabio. Él sabe exactamente lo que Él está haciendo. Y Pablo, cuando él dio su testimonio en tercer lugar sobre nuestro Dios, él dijo: doy gracias al que me fortaleció. Hermanos, ¿quién es nuestro Dios? Él es clemente, Él es sabio, pero en tercer lugar nos fortalece. ¿Qué es eso? Nos da ánimo. Hermanos, me permite decirles, hermanos, ánimo, sigan adelante. ¿Saben quién le dice eso? Más que yo, Dios. Me dice: Esteban, ánimo, levántate, fuerzas, ten aliento, sigue adelante. Y les digo algo, Dios para con todos nosotros nos quiere fortalecer. Porque Pablo dice: Él me fortaleció. Y ese es el testimonio que Él da. Así que, qué tremendo Dios tenemos. Un Dios clemente, un Dios sabio y un Dios que nos fortalece. Ahora, lecciones sobre el Evangelio.
porque este pasaje, hermanos, contiene muchas joyas acerca de estas enseñanzas, por eso lo extraje de esta manera. Lecciones del Evangelio. Pablo describe en el versículo 11, según el glorioso Evangelio. Me puse a pensar, ¿qué quiere decir? Porque siempre se habla del Evangelio de la gracia, ¿verdad? Pero ¿por qué Pablo dice el glorioso Evangelio? Bueno, esta es la idea. Vamos, ¿qué revela la gloria de Dios? No es el edificio, no es qué bonito cantamos o predicamos, no. La salvación revela o declara la gloria de Dios. Es la salvación. La salvación, cuando compartimos el Evangelio, le decimos, le compartimos a otro este mensaje de la salvación, de las buenas nuevas. Pablo dice el glorioso Evangelio, es decir, el Evangelio que revela la gloria de Dios. Eso quiere decir. Así que, hermanos, el Evangelio es lo que revela esta increíble, esta hermosa gloria de Dios. Pero no solamente eso. Pablo dice, según el glorioso Evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. La segunda lección sobre el Evangelio es que nosotros somos responsables de compartir. Alguien lo dijo de esta manera, el Evangelio es poderoso, pero no tiene pies. Nosotros somos los pies del Evangelio. Y en tercer lugar, el Evangelio dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todas. ¿Saben por qué debemos de compartir el Evangelio? Porque lo merece. Lo merece. Por eso dice, es digna. Dice en versículo 15, ¿no? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Digna, tiene valor. Vale la pena que compartamos el Evangelio. Y hermanos, tengo toda la intención de que en un futuro salgamos y que viajes misioneros y en cualquier otro lugar, para los que no conocen de Cristo, del amor, aunque nuestras vidas sean imperfectas, les digamos, aprendan del amor de Dios, porque no hay nada mejor. No hay nada mejor que este glorioso Evangelio. Y en tercer lugar, dos lecciones para nosotros, sobre nosotros, y con esto terminamos. Lo interesante de lo que Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, porque me tuvo por fiel, dice, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes así, pero cuando fui recibido a misericordia. ¿Qué está diciendo Pablo? Nuestra identidad se encuentra que entre más nos entreguemos a Cristo, mejor. Entre más nos entreguemos a Cristo, mejor descubrimos quiénes somos en verdad. ¿Quiénes debemos de ser? Ese es el testimonio de Pablo. Ese es el testimonio de Pablo. Una vez más, él dijo, poniéndome en el ministerio cuando fui recibido a misericordia. Entre más nos entregamos a Cristo, encontramos cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra identidad, quiénes en verdad somos nosotros. Y Él es el que dice, Él es el que nos dice eso. Entonces, en primer lugar, cuando fui recibido a misericordia. Pero en segundo lugar, la segunda lección y la última para nosotros, para que Jesucristo morase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Dios desea usar nuestras vidas para los que están buscando la verdad. Esta es la segunda lección para nosotros. La primera lección es que descubrimos quiénes somos entre más nos entregamos, y la segunda lección es que Dios desea usarnos. Pablo dijo, para ejemplo. No dice yo soy apóstol en este contexto. ¿Qué dice? El apóstol quiere decir autoridad de Dios. Dice, Dios me quiere usar como ejemplo. ¿De qué? Del glorioso Evangelio. Dios quiere usarnos a nosotros. No una vida perfecta, pero porque la gloria de Dios fue revelada en nuestras vidas. Él quiere usarnos. ¿Por qué? Porque hay algunos que están perdidos allá afuera buscando la verdad. Y no necesitamos ser doctores de la ley, es lo que dijo Pablo, ¿no? No necesidad, sino es por su misericordia. Decirle, Dios te ama. Y no estamos presentando una religión necesariamente, aunque sí, todo esto está dentro de lo que es la esfera de la religión, pero estamos presentando la salvación de Cristo. La salvación de Cristo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, Señor, en esta mañana.
Señor, Pablo le presenta a Timoteo, aunque es pastor y posiblemente conocía bien la doctrina, cuando tenía experiencia, aunque joven, pero aún así Pablo vio la necesidad de enfatizar y enseñar sobre el glorioso evangelio. Y Señor, ayúdanos a entender de que de la misericordia, ayúdanos, Señor, a entender de este evangelio. Señor, no sé si haya aquí alguien que nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal, nunca ha entendido plenamente lo que es el evangelio y cómo beneficia nuestras vidas. Le pido, Señor, que este sea el día de la salvación. Voy a hacer algo un poquito diferente, con los ojos cerrados, solamente voy a tomar unos 30 segundos. Es un tiempo de reflexión nada más, así que no se apene, nadie está viendo, hay privacidad. Quizás usted diga, yo nunca he recibido a Cristo en mi corazón, yo no sé de qué se trata, la verdad he escuchado de Jesús, pero nunca lo he recibido por fe. Quiero que pastor ore por mí. Lo que le voy a pedir es, si usted dice eso, simplemente, nadie está viendo, simplemente le voy a pedir, alce su mano por un segundo, lo puede bajar diciéndome, ore por mí. ¿Hay alguien así que diga, ore por mí, pastor? ¿Alguien que alce su mano? Gloria a Dios, puede bajar. ¿Alguien más que diga, ore por mí? Yo nunca he... Ahora, yo sé que aquí todos venimos de otras iglesias, etcétera, pero no importa de dónde venga, lo importante es, ¿ya he recibido a Cristo o no? ¿Conoce este evangelio, sí o no? ¿Alguien más que diga, yo... Señor, le damos gracias por su evangelio. Gracias, Señor, porque usted es clemente. Gracias, Señor, porque usted es sabio. Gracias, Señor, porque usted nos fortalece. Señor, ayúdanos a ser responsables con el evangelio. Señor, ayúdanos a encontrar nuestra identidad en usted. Señor, ayúdanos a ser ejemplo para los que estén doliendo. Señor, no porque no tengamos problemas, Señor, sino porque usted desea usarnos para levantar el ánimo, para ser de bendición a otra persona. Usted ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.